Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas con. Lo que sostengo entre mis manos es una de las imágenes que se suelen decir que forman parte de la historia de una ciudad. Esta fotografía corresponde al momento en el que el Real Valladolid ha alzado el único título oficial que tiene en sus vitrinas. Esta imagen data del año 1984. Quien sostiene la Copa de la Liga entre sus manos es nuestro protagonista de A Solas con de esta semana. Es Pepe Moré. Pepe Moré, bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Pepe, le estábamos viendo esta imagen hace unos instantes antes de comenzar la entrevista y yo no sé qué recuerdos te trae cada vez que ves esta imagen, que han pasado ya casi 30 años. Bueno, pues para mí, para los compañeros que en aquel momento estábamos en el equipo y para la afición, pues fue y es una foto histórica que en aquellos momentos no nos dábamos cuenta de lo que habíamos conseguido porque era todo muy reciente, muy en caliente después de haber ganado la eliminatoria. Pero, como tú bien has dicho, es la foto más importante en la historia del Real Valladolid porque esto supuso conseguir el único título oficial que tiene el club. Y en segundo lugar, pues fue la primera vez que pudimos competir en Europa y fue una etapa muy interesante, muy importante para todos los que lo conseguimos. La verdad es que los acontecimientos, la magnitud la van dando el paso de los años y que a día de hoy, 30 años después, todavía no haya habido otro segundo trofeo que levantar, quizá le dan mayor importancia. No sé si esto lo has pensado o te lo han recordado. Sí, hubo un momento que parecía que también iba a estar en el recuerdo, ¿no? Una final que jugó el Valladolid contra el Madrid. Aquel 1-0 famoso, sí, ¿verdad? Que perdió el equipo y que se hubiera estado, y si lo hubiéramos conseguido, pues serían dos fotos importantes. Pero en estos momentos parece que lo que queda es esta. Y para mí es uno de los hechos más importantes en mi trayectoria, junto en un momento determinado que ascendimos con el equipo en la temporada 79-80, que hacía el Valladolid 17 años que estaba en segunda división. Para mí esos dos momentos han sido los más importantes en mi vida deportiva. Mira, la época 79-80, el año 84, ¿qué había, Pepe, en esa época que a lo mejor no hay ahora? ¿O qué podría haber? No sé, en aquellos momentos, en primer lugar, cuando ascendimos estábamos jugando en el campo viejo de Zorrilla, donde actualmente está el Corte Inglés. Pues fue un momento importante, porque tienes que pensar que cuando ascendimos y jugamos en primera división, el campo inmediatamente se quedó pequeño. Se tuvieron que poner unas vallas temporales, digamos, detrás de las porterías, con un cierto peligro porque daba la impresión que había cierta inestabilidad, que podía haber cierta, pero no hubo nunca. Para quien no haya visto el viejo Zorrilla, ¿qué capacidad más o menos podría tener? El viejo Zorrilla podía tener unos, yo no sé, unos 20.000 quizá, no, unos 15.000 yo diría. O sea, 10.000 menos más o menos que el aforo actual, ¿no? Sí, yo pienso que eran unos 15.000. Pero claro, en el momento que ascendimos y empezaron a pasearse en Valladolid, pues el Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Valencia, se quedó pequeño. Pero tuvimos la suerte de que 2 años después había el Mundial de Fútbol que se jugó en España. Entonces había nuestro presidente, que era Gonzalo Alonso, era un presidente muy vivo, muy listo, y movió todos los estamentos tanto de aquí de Valladolid como del Ayuntamiento como de Madrid, la Federación, y consiguió que en el 82, 2 años después, tuviéramos ya un estadio nuevo, el actual, lógicamente. En esa época, yo por lo que he oído, alguna vez he leído, incluso he podido entrevistar a gente como José Luis Sasso, y nos decía hace años, dice, hombre, yo lo que he hecho en falta en el fútbol ahora que había antes, es que antes había 3 tíos defendiendo, 7 atacando, aquello sí que era fútbol espectáculo, no había estos famosos tribotes que se llevan ahora, en fin, que parecía que era un fútbol más auténtico, no sé si decirlo así, que el que puede haber ahora. ¿Tú qué crees? No, yo no llegué a vivir esa época de José Luis Sasso. O sea, ya era más parecido a la actual, ¿no? Vivimos una época también nosotros en que había unas tácticas muy defensivas. O sea,
en aquellos momentos, un punto fuera de casa era importantísimo, cosa que en estos momentos no lo es. Entonces había partidos en los que conseguir un punto fuera era como un éxito. Claro, pero el sistema era diferente, era un sistema, puntos, y era ¿no? un sistema muy defensivo, muy defensivo. Después, con lo de los 3 puntos, y que al portero se le podía entregar el balón, pero no podía cogerlo con las manos, cambió totalmente. Tienes que pensar, ¿no? La gente no se da cuenta, pero eso cambió bastante. Ese momento, lo de que el portero no podía coger el balón con las manos y los 3 puntos por victoria. Porque no existía presión, prácticamente. La presión defensiva existía cuando llegaban a nuestra área. Pero tú no podías presionar al equipo contrario, como se hace ahora, porque cuando le presionabas te tiraban el balón al portero y tampoco no valía la pena ir a presionar al portero, porque cuando llegabas te esperaba y a 5 metros te cogía el balón con las manos. Entonces daba igual. Nosotros ya no le presionábamos en el medio campo, sino que les esperábamos. Con estos cambios de normas, siempre las normas tienen que ir evolucionando para que el fútbol sea más atractivo, que haya más goles, pues ha sido un cambio importante, ¿no? Pepe, ¿qué en comparación con esto que nos has contado de cómo se veía el fútbol hace años, tú entiendes a dónde ha derivado el fútbol ahora mismo? En fin, tenemos ahora 2 equipos, se distancian por encima del resto aquí en España, estrellas que cobran verdaderas salvajadas. Siempre ha habido diferencias, ¿eh? Sí, en todo pero tan grandes como ahora. Posiblemente no, porque digamos del pastel, el Barcelona y el Madrid se llevan la mitad. Antes, bueno, no era tanto, se repartía un poco mejor. Y llega un momento, pues incluso hoy he leído en un periódico que decía, no sé qué entrenador, me parece que era Pepe Mel, el del Betis, que decía que el segundo equipo del Madrid sería campeón de Liga, o el segundo equipo del Barcelona. Entonces, realmente es así, o sea, los contratos que tienen o los económicos que tienen la mayoría de los jugadores del Madrid y Barcelona son inalcanzables para ningún equipo. Son capaces de fichar a los mejores jugadores de Europa, a los mejores jugadores de Sudamérica, son capaces incluso de fichar a equipos ingleses, como ha sido con Cristiano Ronaldo y algunos más. Por lo tanto, incluso los alemanes se están quejando porque, bueno, si estamos viendo la situación económica de nuestro país en estos momentos, somos un país que tenemos que estar ayudados, por ejemplo, por los alemanes o por los franceses o por los ingleses, y resulta que en cambio futbolísticamente nuestros jugadores, los jugadores españoles o extranjeros, bueno, hay que pensar que el Madrid tiene más extranjeros que españoles, están ganando cantidades que en ningún momento las están ganando en Inglaterra o en Francia. Países donde los campos, los estadios se llenan al máximo, y en cambio aquí en España no. ¿Y el problema que son los precios de las entradas? Bueno, los precios de las entradas... Siempre se habla mucho de eso. Los precios de las entradas, la verdad es que son carísimas, son más caras que en Inglaterra y en Alemania. Se han hecho estudios además al respecto. Sí. Y después que también el hecho de que en estos momentos tú puedas ver cualquier partido de cualquier partido de la semana, pues hace que la gente vaya menos a los estadios. Cosa que es preocupante, si quieres o no, porque un partido sin espectadores no llena, no satisface a nadie, ni a los propios espectadores ni a los propios jugadores. Claro, pero como ahora las televisiones te ponen un partido el viernes por la noche, el domingo a las 12 de la mañana, porque dicen que hay que ir a por el público extranjero, ¿no? Que dicen, a por el público chino incluso, al final casi no estamos cargando el propio público de aquí. Ya, bueno, los clubs se quejan, pero en cambio no se quejan cuando reciben el dinero de las televisiones. Es curioso. Pero también hay que tener en cuenta eso. En Inglaterra, Alemania, los campos llenos. Pepe, no me resulta preguntarte ahora que nos hablabas de esos sueldos millonarios que cobran las grandes estrellas. Yo no sé cómo se consigue controlar una serie de egos tan grandes en un vestuario con esos sueldos que cobran. Y te lo pregunto del prisma de Pepe Moré, entrenador. Es decir, ¿cómo se consigue hacer respetar uno con esas estrellas que cobran verdaderos dinerales? Bueno, no he tenido la suerte yo de entrenar a este tipo de jugadores, pero sí es verdad que al nivel de Valladolid, al nivel de otros equipos, pues bueno, te encuentras con jugadores que tienen unos contratos, unos sueldos
que en la mayoría de los casos cuatriplican a cualquier persona. Que viven en Valla todos. Viven muy bien, eso está claro, que viven muy bien, perfectamente, y bueno, si ellos no saben controlar esos estados de ánimo, de verse que sus cuentas corrientes están cada vez aumentando más, pues puedes encontrarte con algún jugador que no lo domina y se puede perder en el camino. Pepe Moré, ¿como quién quería ser? ¿O en quién se fijaba? ¿Tenía algún modelo futbolístico? No sé. Porque yo me formé en el Barcelona. Había un jugador entonces en el Barcelona que se llamaba Marcial. Era de la época de Cruyff, de Reixac. Un momento en que el Barcelona fue importante, quedó campeón de Liga con la llegada de Cruyff. Y era un jugador técnicamente muy bueno, manejaba las dos piernas. Y en eso un poco pues yo he tenido la suerte de que mucha gente me venía a ver algún partido, de gente de fuera, de otros clubes, y no sabían si era zurdo o derecho. Yo soy derecho, diestro, pero en mi época de infantiles en el Barcelona, yo llegué al infantil, que era el cadete, y entonces yo jugaba delantero centro. ¿De delantero centro? Sí. Y aquí acabó de medio centro, ¿no? O sea, Y acabé de medio centro, sí. Y en aquel momento delantero centro estaba un chico que se llama Pep Munné, que es un actor de teatro a nivel nacional y un poco más a nivel de Cataluña, que a mí me superaba en el juego aéreo. Entonces el entrenador, que en aquellos momentos era Oriol Tort, la ciudad deportiva del Barcelona actual se llama Oriol Tort, porque después siguió en el club y fue directivo el director de las categorías inferiores de Barcelona. Hizo un trabajo muy bueno con los Xavi, con los Iniesta, con toda esa gente que ha pasado, y a mí me colocó de extremo izquierda. Entonces al jugar en la banda izquierda y tener que centrar, me pasé todo un año haciendo jugadas en los partidos, en los entrenamientos, utilizando la pierna izquierda. Eso tenía que costar, entonces, ¿no? Sí, bueno, yo tampoco algo le pegaba bien, pero eso me ayudó a perfeccionar. Entonces, mi vida deportiva ha sido jugando por el centro y por la izquierda. Nunca he jugado por la derecha. Fíjate lo que son las cosas. ¿Y cómo surgió la oportunidad de venir aquí a Valladolid, Pepe? Bueno, pues yo estuve hasta los 23 años en el Barcelona, estábamos en segunda división, el segundo equipo. Entonces llega un momento, como a muchos jugadores que les pasa de las canteras del Madrid, del Barcelona, del Valencia, del Atlético de Madrid, porque llega un momento pues, que tienen que decidir, o pasas al primer equipo o te traspasan. Entonces a mí me era muy difícil llegar al primer equipo, era un momento que el Barcelona era campeón de Liga, en la temporada 73-74, algo así, bueno, era muy difícil. Entonces el entrenador que yo tenía en el Barcelona lo fichó el Valladolid y vinimos tres jugadores, Ruski, Costa y yo. Y bueno, así empezó viniendo con un contrato de un año, pensando que si las cosas me iban bien, pues podía mejorar en cuanto al aspecto económico, en cuanto a buscar otro equipo de superior categoría, porque entonces el Valladolid estaba en segunda división. Pero me di cuenta de una cosa, o nos dimos cuenta los que veníamos, o mucha gente, ¿no? Apareció una cosa que ya estaba, pero que no nos dábamos cuenta, que era el derecho de retención. ¿Y eso qué es? Para quien no lo... El derecho de retención era que tú fichabas por un club, por un año o por dos. Cuando terminaba el contrato, si no les interesabas, te daban la baja. Pero si les interesaban, te decían, mira chico, aquí si te quieres quedar, un 10% más. Y si no aceptas, pues sigues con ese 10%. Y así te podías quedar toda la vida. Bueno, era un sistema también para incentivar también un poco, ¿no? Y para... Era una forma de proteger a los clubes que formaban a los jugadores o que tenían a sus jugadores y después triunfaban, para poder sacar un dinero o no dejarle marchar. O sea, hubo un jugador del Betis que se llama Quino, era un jugador que le quería al Valencia, y dijo que él se quería ir, no le dejaban ir, y estuvo 9 meses sin jugar. Después fue este jugador Quino el primer presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que no existía en aquellos momentos. Pepe, nos decía que cuando fichaste por el Valladolid estaba en segunda división. Sí. ¿Era
atrayente en algún sentido? ¿O aquello se veía más como un trampolín en plan de...? Bueno, era un trampolín, era un equipo pues, bueno, que estaba de alguna forma estancado en segunda división, pero que tenía un cierto potencial en el aspecto económico, en el aspecto también social de la ciudad, tenía una buena población y sucedió que fue la casualidad que el entrenador que estaba en el Barcelona Atlético se fue para el Valladolid y nos pidió a nosotros tres, mediante traspaso. Y ya cuando llegó el ascenso, ya yo creo que, no sé si en ese momento fue cuando dijiste, este va a ser el club donde quiero hacer toda mi carrera. ¿O eso lo ibas viendo año a año? No, hay que recordar la historia. A ver, cuéntanos, Pepe. Te cuento, cuando ascendimos, precisamente aquella temporada hice muy buena campaña, era el capitán del equipo, hice 9 o 10 goles jugando de medio centro y apareció una oferta del Español. Ya esto voy de lo del derecho de retención. O sea, a mí me llegó la oferta. Era la posibilidad de volver a tu tierra. Era la posibilidad de volver, y quieras o no, pues oye, volver a la tierra para ti, para cualquier otra persona, pues es algo que motiva mucho, ¿no? Entonces no me querían vender y sucedió una cosa. Ya ha pasado mucho tiempo, pero el presidente en aquel entonces era listo. Y me dijo, bueno, si quieres que te venda, haz unas declaraciones que te quieres ir, así un poco explosivas, y así pues yo me veré obligado a traspasar. Bueno, dije, pues vale, si hay que hacer eso para que yo pueda volver al Español y tal, y bueno, pues lo voy a hacer. Estábamos en vacaciones, hice esas declaraciones, y bueno, por lo visto se armó la marimorena aquí en Valladolid. Entonces él, al cabo de una semana, le dije, bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Qué hago? Que no me habéis dicho que haga eso, pero ahora no te puedo traspasar porque se me va a echar la gente encima. Anda. Y bueno, después de haber sido una temporada excelente, yo volví aquí a Valladolid porque no había otra forma de arreglar la situación. Con un poco de miedo, ¿no? Supongo. Y me tuve que volver a ganar el prestigio a la afición, y con el riesgo de que hubiera pasado cualquier cosa porque me habían convertido en un jugador que era así un poco... Pero ¿y qué le dijiste al presente? Pero por Dios, ¿por cómo me haces pero esto? ya no podía armar otra vez más al taco, ¿no? Y, bueno, ya ha pasado mucho tiempo, no le tengo ningún problema con él, todo lo contrario, le tengo buen afecto, porque eso seguí aquí, pero lo importante es que me tuve que volver a ganar a la gente, porque los primeros partidos estaban un poco inquietos conmigo. Pero hace que lo conseguiste, ¿no? Sí, sin ningún problema. Imagínate, eso fue en la temporada 80 y estuve 8 años más. O sea, en total estuve 12 años como jugador en Valladolid. Pero una cosa, antes de pasar a tu etapa como entrenador, a partir de que cuelgas las botas, nos decías antes, en la temporada de ascenso conseguí 9 goles, siendo medio centro. En toda tu carrera, 47 goles en competiciones domésticas, en los campeonatos de liga. Para un medio centro es una cifra... Bueno, en fin, que si algún ojeador te hubiera visto de la época de ahora, te hubiera ofrecido un buen contrato. Sí, lo que pasa es que te digo, en aquellos momentos ni te enterabas. Tienes que pensar que en aquella época no había representantes de fútbol, no existían. ¿No había representantes? No había representantes. O sea, directamente contigo. En aquella época lo que había es algún representante que organizaba alguna gira de algunos equipos sudamericanos que venían aquí y organizaba los torneos de verano, que se decía. Pero representantes no existían. ¿Para qué? Si todo el mundo estaba retenido, todo el mundo tenía que pasar por el club. Y el club le interesaba o no le interesaba porque traspasos había, pero los traspasos tenían que ser de una cantidad importante. Pero no, tenía que ser de club a club. El representante no pintaba nada, no existía, vaya, prácticamente. Y entre ese modelo y el modelo que tenemos ahora, que tenemos a representantes que cobran verdaderos también dinerales por a veces no hacer nada, es decir, por mover 4 contactos, hacer 4 llamadas y estampar una firma. ¿Con qué modelo nos quedamos? Bueno, es que han sido los dos extremos. Claro. De no haber ninguno a haber casi el doble de los jugadores existentes. Pero bueno, también ha sido bueno, porque al menos el jugador se siente respaldado por una persona de confianza que le soluciona los problemas fiscales, le soluciona el encontrar un nuevo equipo, le asesora en algunos momentos de cuáles son los cambios que existen en la reglamentación, cosa que entonces nosotros no teníamos nada, no teníamos idea de lo que pasaba en el fútbol. Te fichaban y si te querías ir tenías que pasar por la taquilla del club. Pepe, volvemos ahora a ese año 1988, cuelgas las botas. ¿Tenías claro que querías dedicarte a ser entrenador?
Sí, porque yo durante la etapa de jugador ya había hecho los cursos de juvenil y de regional aquí en Valladolid. Tenía la suerte pues que los cursos se hacían de Castilla y León y se realizaban en Valladolid y me era muy fácil. Además tenía tiempo libre y dije, bueno, pues no sé lo que va a pasar en el futuro, pero es una posibilidad de, si entreno a nivel profesional bien, y si no, podría entrenar a chavales o a juveniles o en tercera división. Has sido entrenador, de hecho, de categorías inferiores, pero también antes de dar el salto a primer entrenador de la plantilla profesional, fuiste segundo entrenador de gente como Cantatore o Pacho Maturana. No sé qué se aprende de esos entrenadores. Sí, cuando yo dejé el fútbol, que no quería dejarlo. ¿No querías dejarlo? No quería, tenía 35 años, pero quería seguir jugando porque yo me sentía bien. ¿Y quién te convenció? Lo que pasa es que termina la temporada, no iba a renovar, lo sabía, porque tuve una lesión, al final de los 35 años tuve una lesión de rodilla y me tuvieron que operar, entonces la recuperación fue un poco más lenta, entonces me fue difícil poder reiniciar, ¿no? Pero al final de la temporada estaba en perfectas condiciones. Pero Cantatore, en aquel momento no había segundo entrenador, había una vacante para segundo entrenador y me llamó y me dijo, oye, mira, quiero que si te va bien, pues ser mi ayudante como segundo entrenador. Y bueno, vi una posibilidad de seguir vinculado al fútbol y allí empecé. Y estuve con Cantatore, con Maturana, con muchos entrenadores, la verdad, con al menos 8 o 9. ¿Qué aprendiste, por ejemplo, de Cantatore? Porque es uno de los santo y seña también de aquí, de la afición blanquivioleta. Bueno, Cantatore ha sido, la verdad, el entrenador que más ha influido y que más buenos resultados ha conseguido. Yo diría que así, no sé exactamente toda la historia del club, ¿no? pero también clasificó al equipo para la UEFA. Además, jugando bien, con buenos jugadores. Y no creas que fuera un entrenador de cosas excéntricas. No. Él te decía, en 7 o 8 minutos te hablaba y te llegaba muy bien al jugador. Pero después los entrenamientos eran normales. Entrenamientos normales, nada disparatados, nada que fueran fuera de lo normal, sino que decía, bueno, vamos a jugar ahora, vamos a entrenar, pero con el balón por el medio, y rondos, y fútbol, y pachangas, y lo que el jugador quería. O sea, esto de las charlas tácticas ahora, de las sesiones de vídeo que tanto se llevan ahora de moda, nada. No. Él te hablaba 6-7 minutos en el vestuario antes de los partidos. Al día siguiente te volvía a hablar un poquito de cómo había ido el partido y después a entrenar y a jugar y a divertirnos y apretar al máximo para llegar al domingo en perfectas condiciones, pero con pocas cositas, no se complicaba la vida. En estos momentos los entrenadores tenemos muchas más cosas, les ofrecemos vídeos, les ofrecemos cómo son los jugadores contrarios, incluso hasta, por lo visto, les dan a los jugadores cómo es el contrario que se van a enfrentar el domingo, el jugador en concreto que se van a enfrentar, la edad, cómo se mueve, si sale bien por la derecha, sale bien por la izquierda, si sale bien de cabeza, o sea, muy completo. Cantatore era más simple, lo justito, y salgan a jugar. Ahora que nos dices esto, ¿tienes mono de banquillo? Bueno, la verdad es que yo siempre me ha gustado el fútbol y lógicamente siento el fútbol, pero por otra parte también la tensión que se vive el fútbol, pues en este tiempo, estos 4 o 5 años que no entreno, pues también me ha permitido vivir un poco la vida más tranquilamente, porque como entrenador, no como jugador, como entrenador, me ha sido difícil adaptarme a esta vida, porque no conseguía desengancharme del fútbol ni cuando llegaba a casa, ni cuando estaba dando un paseo, ni en ningún momento. ¿Estabas pensando en el partido? Solo pensaba en el partido del domingo, en si podíamos ganar, en lo que podíamos hacer, y solo se me pasaba por la cabeza, principalmente aquí en Valladolid, el pensar no llegar a final de temporada jugándonos el cuello por si el equipo se mantenía o no. Tuve la suerte de que los últimos 3 años consecutivos que entrené al Valladolid, el equipo se mantuvo sin ningún agobio, con tranquilidad, sin problemas de ningún tipo, y eso de alguna forma es lo que me deja muy satisfecho, porque yo puedo decir que me fui del Valladolid y el equipo se mantuvo en primera división.
ya dirigí mi vida hacia otros clubes, estuve en Tenerife, después estuve en Castellón, que estoy muy contento de Castellón porque estuve 3 temporadas, 2 años y medio casi, pero fueron 3 temporadas. Llegué cuando el equipo estaba en diciembre colista, con muy pocas posibilidades de salvarse, y lo salvé. Después estuve 2 años más y la verdad es que guardo muy buen recuerdo, incluso del clima. Mejor que el de aquí. El clima la verdad era fantástico, y incluso eso de poder algún día, el día libre, poder coger e irte a la playa que estaba a 5 kilómetros, pues la verdad es que me di cuenta que tener mar es muy importante. Es calidad también. de vida al final. Sí, bueno, aquí se vive bien, pero el tener el mar cerca, la verdad es que te motiva mucho. Y aquí, además, Pepe, te recuerdan como aquel entrenador de aquella famosa promoción contra el Toledo, aquel 4-0 en el partido de vuelta, los goles de Amavisca, de Chuchi Macón, después de haber perdido en la ida, y por el entrenador de que no se pasaron agobios en las temporadas que se estuvo, en las temporadas siguientes en primera. ¿Tú tienes ese recuerdo también? Ese recuerdo perfectamente. Imagínate si te he comentado antes el problema o el miedo que podía tener a que llegara a final de temporada y que nos tuviéramos que jugar la vida para no descender, pues imagínate en una eliminatoria, ¿no? Y que el primer partido lo perdimos en Toledo, 1-0, y recuerdo que estábamos concentrados en Tordesillas, en el Montico, y cuando volvemos y veníamos por la autopista, por la autovía, cuando llegamos vimos todo verde, una parte de la tribuna, todo verde. En la del tribuna, Toledo, ¿no? Del Toledo. Digo, ¡ay, madre mía! Digo, la gente que ha venido de Toledo, ¿no? Siendo Toledo una ciudad tan pequeña, ¿no? Sí, sí. Y bueno, jugamos el partido y la cosa fue bien, ganamos 4-0 y al menos el resto del partido, mucha parte del partido lo pasamos tranquilamente. ¿Quién es el futbolista del que guardas mejor recuerdo de tu época de entrenador? O futbolistas, vamos a ponerlo en plural. Que yo he tenido tan buenos compañeros, tan buenos jugadores, que hablar de 1, 2, 3, no sé, no me lo permito. De todos, porque he tenido compañeros que tenían mucho talento, pero para un equipo a veces es tan importante el talento como el jugador asociativo, como el jugador que tiene carácter dentro del terreno de juego, como el jugador que en el vestuario se siente un líder y parece que acapara a sus compañeros para protegerlos. Dentro de un equipo hay una serie de jugadores distintos que son muy importantes para la plantilla, para conseguir los objetivos. Venga, Pepe, esta sí que me la tienes que decir. ¿Algún futbolista al que te hubiera gustado entrenar? Entrenar. No sé, yo de verle en el banquillo. Yo ahora mismo me gustaría tener en mi equipo a Xavi. A Xavi. O porque es medio centro, también como sí, tú. Es un interior, medio centro, pero es un distribuidor. Yo jugaba en medio centro, pero era organizador. Nosotros, en mi época, al menos, jugábamos con medio centro, únicamente uno. Tipo Fernando Redondo, ¿no? Por hacernos una idea. Sí, no había el doble medio centro que hay actualmente en todos los equipos, ¿no? Y yo cuando veo a Xavi, que es bajito, que no tiene una gran capacidad física, pero que no pierde absolutamente un balón y que te mete el balón donde le da la gana, a mí este jugador me seduce. Pepe, ¿sigues yendo por Zorrilla? Poco. Estoy bastante alejado del fútbol. ¿Y posibilidades del Real Valladolid? ¿Hay gente que te sigue echando de menos por el estadio? Bueno, que supongo que te habrán llegado muestras de afecto. Yo pienso que en estos momentos el club está bien dirigido, tanto en el aspecto administrativo, deportivo y en el terreno de juego. Pienso que se está trabajando muy bien y hay las personas en este momento adecuadas para funcionar perfectamente. Es decir, que es una etapa y se puso el punto. Exacto. Pues Pepe, nosotros vamos a poner así el punto y final a esta entrevista. Simplemente nos queda darnos las gracias por haber compartido con nosotros muy bien. Todas estas anécdotas de tu carrera profesional y sobre todo, Pepe, desearte la mejor de las suertes para los próximos proyectos que te puedan venir. Muy bien, muchas gracias. Señoras y señores, Pepe Moré, lo hemos dicho al principio, ha sido una de las leyendas del Real Valladolid, lo hemos podido comprobar a través de las anécdotas que ha tenido, tanto como entrenador como de jugador. Hasta aquí llegamos, señores. Gracias por elegirnos, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos dentro de 7 días. ¡Feliz semana!